Entonces el ojo humano va también a actuar, como lo mencionábamos, como una lente común y corriente que toma la imagen y la proyecta sobre la pupila. ¿Sí? Y va a tener un límite de resolución que es aproximadamente un minuto de arco, no un segundo de arco, un minuto de arco. O dos, o un par, más o menos. Alrededor de esto, todos estos cálculos que les voy a mencionar son adecuados dentro de un factor de 2, o sea, pueden ser multiplicados por 2 o divididos por 2 y son aproximadamente correctos. ¿Por qué son aproximadamente correctos? Porque el ojo humano varía mucho. Entonces, por ejemplo, cuando somos mayores, nuestra pupila cada vez tiene menos posibilidad de ampliarse todo lo que se pueda ampliar y eso pues afecta precisamente la resolución con la que puede ver el ojo. Eso es normal. Entonces, la máxima magnificación de un telescopio va a depender del límite de resolución del ojo humano. Entonces, si comparamos el límite de resolución del ojo humano con el límite de resolución del telescopio, voy a obtener entonces la máxima magnificación que yo voy a poder observar con mi ojo. O sea, si yo magnifico más, entonces mi ojo no me va a dar esa, no, digamos, no voy a poderlo ver. ¿Listo? Entonces, si decimos que la resolución del ojo es de 120 segundos de arco, o sea, 2 minutos de arco, entonces al insertarla aquí en esta expresión sería 120 sobre la resolución del telescopio. Pues la resolución del telescopio, yo tengo una formulita que es la que acabamos de ver, que es 120 sobre la apertura. Entonces, si divido eso, 120 sobre la apertura, me da D en milímetros, o sea, la apertura. O sea, la máxima magnificación que yo voy a obtener con un telescopio es la apertura del telescopio. ¿Listo? Ahorita lo miraremos otra vez. Pero esencialmente si tengo un telescopio, una apertura de 100 milímetros, la máxima magnificación es 100. Recuerden, dentro de un factor de 2, o sea, puede ser 200, de 100 a 200. Entonces, si nosotros consideramos que la magnificación normalmente está dada por esta fórmula, recuerden, la distancia focal respecto a la distancia focal del ocular, por donde estoy mirando. Entonces voy a poder deducir que la magnificación máxima pues va a corresponder a una distancia focal del ocular mínima. Recuerden que decíamos la vez pasada que es casi como una manera de engañar a la naturaleza cogiendo un ocular muy pequeño. Muy pequeño no, con una distancia ocular, con una distancia focal muy pequeña. Si es infinitamente pequeño este número, entonces esta magnificación es infinitamente grande. Pero como el ojo impone un límite, la capacidad del ojo impone un límite, entonces nosotros sabemos que esta magnificación tiene por el otro lado el valor D. Sí, de hecho, escribámoslo aquí ya que tengo la tableta para escribir esto. A ver, a ver. Entonces, esta magnificación... Ay, tenía que haber puesto aquí esto. Ahora sí. Esta magnificación es igual a D, que es la apertura. Voy a ponerlo por acá. Uy, eso quedó horrible. No sé por qué. Debe ser por lo que lo estoy grabando que se ve peor que normalmente. Aquí. A, P. ¿Pero por qué no muestra aquí con todo lo que yo dibujo? Uy, no. Esto está muy feo, no entiendo por qué. Voy a poner simplemente la D porque si no me enreda. Listo. Entonces, la apertura, digamos, en milímetros me define la magnificación máxima por los cálculos de la diapositiva anterior. Entonces yo puedo despejar de aquí la distancia focal del ocular que yo necesito para usar el ideal de mi magnificación, o sea, la magnificación ideal del telescopio. Entonces, ¿yo qué hago? Paso esta distancia focal allá al otro lado a multiplicar. Esta distancia, que es la apertura, la paso a dividir, ¿cierto? Y entonces yo obtendría al lado derecho la distancia focal sobre la apertura, pero
yo recuerdo que la distancia focal sobre la apertura es la relación focal, o sea, el número F. ¿Sí? O sea, qué tan más grande es el foco que el diámetro del tubo, por ejemplo, del primario. Entonces, de esta manera, yo despejé la distancia focal ocular mínima y es igual a la relación focal en milímetros. ¿Listo? Entonces, la relación focal, recuerden que es el número F. Entonces, uno de los telescopios que veíamos la vez pasada, el más grandecito, de 130 milímetros, tenía un número F de 7.7. ¿Sí? Entonces, su relación focal es 7.7. Entonces, el mínimo de la distancia focal del ocular que yo puedo utilizar para poder sacarle el máximo jugo al telescopio es de 7.7 milímetros. De nuevo, eso es correcto dentro de un factor de 2 aproximadamente. ¿Listo? Ay, ¿qué dice acá? Para el otro telescopio, el de 10 de número F, entonces el mínimo ocular que yo puedo utilizar que sea útil es de 10 milímetros. ¿Listo? Entonces, si vamos a pensar en cuál de estos dos telescopios tiene la máxima magnificación posible, recordemos, la máxima magnificación la da la apertura. Entonces, la apertura de cada uno de estos telescopios significa que el telescopio de 130 milímetros tiene una magnificación de 130x y el de 70 milímetros de 70x. La menor distancia focal de un ocular, entonces lo da el número F. En el primer caso, el número de F me da una distancia focal ocular mínima de 7.7 y el otro de 10. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, varios oculares, tengo una bandeja llena de oculares para usar con mis telescopios, y uno dice 5, el otro dice 7, el otro dice 8 y el otro dice 10. Entonces, algunos de esos no me van a servir con el primer telescopio. ¿Sí? ¿Cuáles no me van a servir con el primer telescopio? El de 5 milímetros no me va a servir con el primer telescopio porque está por debajo de la relación focal, de la distancia focal del ocular mínima. El mínimo es 7.7. Entonces, si está por debajo de ese 7.7, no me sirve. ¿Listo? Y para el de 10, entonces para el de 10 me sirven aún menos. ¿Listo? Solo me sirve de 10 para arriba. Bueno. Hablemos entonces ahora un poco de estas personas que avanzaron el campo de los telescopios. Uno de estos es William Herschel, de quien hemos hablado ya bastante. Él en algún momento fue músico. Lo recordamos de la vez pasada que dijimos que él fue músico hasta que descubrió a Urano y con eso entonces el rey lo decidió contratar de tiempo completo como astrónomo. Y entonces él empezó porque él alquiló un telescopio reflector de 60 centímetros y no le pareció lo suficientemente bueno. Pero hacía observaciones y aprendía con él. De día entonces él daba clases a estudiantes, clases particulares a estudiantes, y por la noche construía telescopios y hacía observaciones. Entonces él comenzó a construir telescopios cada vez más grandes y más grandes. Entonces, de espejos de 30 y 50 centímetros con longitud del tubo de 2, 3 y 6 metros. Entonces logró alcanzar unas magnificaciones de hasta 6540x. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque recuerden que la longitud focal, perdón, ¿qué? ¿Qué iba a decir acá? Se me perdió. Bueno, entonces logró mejorar muchísimo todo lo que se podía hacer en los telescopios de Greenwich en ese momento. O sea, él siendo un ciudadano particular, logró hacer sus propios espejos, sus propios telescopios y le fue muy bien. Entonces, él observó la rotación, pudo observar que Marte tenía como diferentes, no era simplemente como un borrón, sino podía ver la rotación, descubrió también que Júpiter rotaba, midió la velocidad de rotación de Júpiter, encontró los polos helados de Marte, midió las montañas de la Luna, la altura de las montañas de la Luna, y encontró también nuevas lunas de Saturno. También fue la primera persona en 1784 en estudiar la Vía Láctea y darse cuenta que la Vía Láctea no era simplemente un borrón en el cielo, sino que cada una de esas manchas que constituían la Vía Láctea
digamos, manchas brillantes, perdón, tal vez de las partes brillantes de la Vía Láctea, perdón. De hecho, no era simplemente un borrón brillante, sino que estaba lleno de estrellas. Entonces él fue la primera persona y este fue como su dibujito, su primer dibujo de cómo se veía la Vía Láctea, que era esencialmente una colección de estrellas. ¿Sí? Y entonces fue la primera persona en descubrir que la Vía Láctea era un sistema aún más amplio que el Sol. O sea que, digamos, estaban las estrellas y las estrellas pertenecían también y el Sol pertenecían a la Vía Láctea. Esta es una imagen del Observatorio de París, que fue muy importante porque aquí hubo una gran cantidad de descubrimientos de los, de los cuales ya hemos hablado anteriormente. Muchas expediciones salieron a partir de aquí. Las expediciones de Richer, varias expediciones a América salieron motivadas de ahí por medir el mundo. Y entonces lo muestro porque en esta época el Observatorio de París resultó siendo el modelo para el primer observatorio de los continentes americanos, o el continente americano, como lo prefieran, que fue el Observatorio Astronómico Nacional de Colombia, que fue construido en 1803. Fue una idea de Mutis, quien dijo, debemos tener un telescopio aquí también en el continente americano, y entonces se construyó aquí, en Colombia. Tuvo muchos problemas porque en este observatorio, pues recién construido, se comenzaron a reunir los sabios, o sea, Caldas y todos los demás próceres de la independencia, pero cuando llegó la Reconquista, entonces pues digamos, Pablo Morillo extinguió, o sea, ejecutó a todos los sabios de Colombia. Y entonces ese observatorio quedó abandonado, ¿sí? Quedó inactivo de 1816 a 1859. Recordemos, de hecho, la frase famosa de Pablo Morillo cuando fue a ejecutar a Caldas, que decían, oiga, no lo mate porque el tipo es un sabio y es el tipo pues, más brillante que tenemos acá. El tipo dijo, España no necesita sabios, sabiendo de todo, o sea, manteniendo esa mentalidad muy colonial, que aquí lo que se necesitaba era producir y producir y poco de pensar, más bien. En 1936, en 1859, entonces fue reactivado, aunque digamos estuvo medio abandonado como observatorio astronómico, pero ahí hubo de todo, ahí hubo hasta tiendas, mejor dicho. Pero después en 1930, me estoy adelantando los acontecimientos. A finales del 1800, entonces el famoso astrónomo colombiano Garavito fue director del Observatorio Astronómico hasta que después en 1936 el Observatorio Astronómico se incorporó a la Universidad Nacional. ¿Sí? El Observatorio Astronómico, de hecho, actualmente es de la Universidad Nacional, pero se dan cuenta que al lado está en la Casa de Nariño, están los predios de la Casa de Nariño. Para uno entrar al Observatorio Astronómico Nacional tiene que entrar como si fuera a ver al presidente, entonces uno no puede entrar celulares, casi que no puede entrar ni un esfero prácticamente para hacer la visita. Y este observatorio, el edificio sin la cúpula, era basado en el Observatorio de París. Ustedes ven que tenía estas ventanas altas, porque por ahí se ponían los telescopios, ¿sí? Mirando hacia el sur para pues, poder ver la trayectoria de muchas estrellas, o al norte, ¿sí? Para poder seguir la trayectoria de las estrellas. Lo malo es que como este es un lugar ecuatorial, pues mirar hacia el horizonte no es muy útil, ¿sí? Porque las estrellas pasan muy poco tiempo sobre el horizonte, ¿sí? O sea, porque arrancan rápido y se van hacia el cenit y después se van otra vez para el otro lado. Entonces, como ustedes se dan cuenta, este observatorio, solo sin contar la cúpula, no puede observar hacia arriba mucho tiempo. Y pues, digamos, si estamos en el trópico, la mayor parte del tiempo en la noche estamos mirando hacia arriba, ¿no? Entonces fue un error de diseño, porque eso era un observatorio diseñado para latitudes más elevadas, o sea, más al norte o más al sur, pero pues no era diseñado para nuestras latitudes. Entonces, pues, o sea, no se podían poner, o sea, ponían los telescopios ahí en las ventanas, pero pues no eran extremadamente útiles. Más adelante se construyó una cúpula, y esa es la que se ve acá, y ya se puso un telescopio que ya está abandonado. Eventualmente, por esta razón, en 1952
sus operaciones se trasladaron a la ciudad universitaria en la universidad, digamos, en los predios de la Universidad Nacional. Todavía se puede visitar, no, digamos, hay que hacer como unas reservas y eso, pero se puede visitar y hay una gran cantidad de aparatos históricos y también de libros históricos increíbles ahí en el Observatorio Astronómico Nacional. Bueno, por la misma época, entonces también, por ejemplo, se fundó el Observatorio de Harvard. Esto es bien interesante porque en Estados Unidos los que financiaron este observatorio fue la ciudad de Boston. ¿Mm? Fueron los ciudadanos de, 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 de Massachusetts los que se metieron la mano al drill y decidieron aportar al observatorio, a la construcción del observatorio. O sea, fue una iniciativa, pues, digamos, entre público y privada. ¿Sí? Que eso era algo inexistente hasta el momento en la astronomía, porque antes siempre había como que pedirle el favor al rey o hacer las cosas por sí mismas, pero no, en este momento pues había ya una gran concepción por parte de la ciudadanía que la ciencia daba grandes aportes, y entonces por eso se comenzaron a construir estos grandes observatorios. Eh, Aquí tenemos de esa época el telescopio reflector más grande del mundo durante desde 1845 hasta 1917. O sea, imagínense cuántos años, como 60 años, 70 años, no sé. Eh, digamos, 1917, no sé si esa es la fecha correcta, pero bueno. Era un newtoniano de casi 2 metros de apertura. O sea, el espejo principal tenía más o menos 2 metros de apertura, de diámetro. Para construir ese espejo, digamos, fue construido por un noble irlandés llamado William Parsons, quien era astrónomo, pero también era noble, entonces tenía un montón de plata. Entonces él en este castillo, él construyó un horno específicamente para hacer los espejos, porque él mandaba hacer los espejos y eran tan grandes que al enfriarse, porque obviamente se tenía que derretir material, al enfriarse se cuarteaban y se fracturaban. Entonces él construyó un horno específicamente para hacer... ¿Para hacer qué? Para hacerlo el espejo, y los espejos que se necesitaban, cada espejo pesaba 3 toneladas. Eh, y en el horno, el horno era un horno especial que dejaba enfriar, o sea, bajaba la temperatura súper despacio, como, mejor dicho, era en semanas que se tocaba esperar a que se enfriara el espejo para que no se cuarteara. ¿Sí? El espejo de aquí se llama coloquialmente Leviatán de Parsons, Parsonstown, creo que se llama, sí, bueno, del pueblo ahí cercano. El castillo se llama el castillo de Birr. Con este Leviatán se tomaron las primeras imágenes completas de otras galaxias. De hecho, la manera como esto funcionaba es que no se alcanza a ver aquí bien, pero aquí al otro lado hay como una pequeña plataforma. Como este es un newtoniano, entonces uno tiene que pararse aquí al lado del telescopio, o sea, tiene que irse con el tubo. Entonces, si el tubo se eleva, entonces uno tiene que irse con el tubo. Y entonces había una plataforma que subía junto con el tubo, que tenía, digamos, a la persona que estaba ahí observando, y esa persona tenía que ir a mirar y después ir a la luz de una vela, hacer el dibujo de lo que acababa de ver, ¿no? Y este es uno de estos dibujos. Actualmente ahora funciona una estación de un radiotelescopio, el radiotelescopio LOFAR, tiene una estación irlandesa ahí en ese lugar, o sea que todavía es un lugar activo desde el punto de vista astronómico. Bueno, eh, un gran problema que dijimos que tenían los telescopios refractores, que los telescopios reflectores no tenían, era la aberración cromática. Y es que como diferentes colores se desvían de manera diferente al pasar por un vidrio, por un cristal, entonces yo no voy a ver realmente el color, o sea, si, la imagen va a quedar borrosa porque diferentes colores van a llegar a diferentes distancias, como lo vemos aquí abajo. Entonces, resulta que en Londres, este señor John Doland diseñó y pues hizo, digamos, licenció el uso de un diseño de lente acromático, y es el que tenemos aquí abajo, son lentes acromáticos. Entonces es un lente que permite enfocar la luz, pero también corrige un poco la aberración y hace que todos los rayos, todos los colores confluyan sobre el mismo punto focal. Entonces el yerno de este señor comenzó a mejorar cada vez más la técnica, hacer lentes cada vez más grandes,
para entonces comenzar otra vez a competir con los telescopios reflectores. Entonces el yerno de este señor, Ramsden, puso un taller y en ese taller le daba los telescopios a todos los grandes astrónomos en Greenwich, a un astrónomo italiano muy importante, Piazzi, en Palermo, quien hizo un catálogo muy preciso de la posición de diferentes estrellas, de casi 10.000 estrellas, cerca de 1800, con unos errores en la posición muy pequeños. Y eso lo logró precisamente pues, por la gran ventaja de los telescopios, refractores. Recuerden que un telescopio refractor, pues uno simplemente apunta y uno puede mirar a través de él de manera sencilla. Mientras que para poder nosotros montarnos en un telescopio como el Leviatán, el que les mostré al rato, nos toca irnos casi que con todo el telescopio, nos toca movernos con todo el telescopio, lo cual introduce complicaciones importantes. ¿Sí? Bueno, entonces, para ilustrar un poco la diferencia entre estos dos tipos, entonces claro, el reflector newtoniano, pues yo me tengo que hacer por acá. Entonces si es un telescopio grandísimo, entonces yo me tengo que ir por acá. Y si todo el telescopio se mueve, entonces yo me tengo que mover con él. Digamos, si el telescopio se mueve todo esto, yo me tengo que mover todo esto. Mientras que en el refractor, si el telescopio se mueve todo esto, como yo estoy por aquí abajito, entonces yo no me tengo que mover mucho. Sí me tengo que mover, obviamente, pero no tanto como en el reflector. Entonces los refractores tenían una ventaja grande, digamos, eran bastante convenientes, pero pues los reflectores pues eran mucho más baratos de hacer y mucho más fáciles de hacer en términos de los espejos, y también porque no tenían problemas de aberración cromática. Aquí tenemos una comparación entre diferentes telescopios reflectores, el newtoniano en la mitad y el de Cassegrain abajo, que ese tiene otras también, perdón, limitaciones de tipo técnico para su calibración, mucho más difícil de calibrar. Entonces, por 2800 comenzaron a pegar duro otra vez los telescopios refractores, después de que los telescopios reflectores habían mandado la parada durante mucho tiempo, porque Fraunhofer inventó una montura especial para los telescopios, perdón, se me atravesó algo. Fraunhofer inventó una montura especial que lo que hacía era que yo solo tenía que girar un eje y él me seguía las estrellas. Ese ya lo mencionamos en algunas clases, hace unas clases, la famosa montura ecuatorial. En este modelo en particular se llama germano ecuatorial, que simplemente es una cuestión de diseño, pero en el fondo es simplemente que yo lo único que tengo que hacer es cuadrar la ascensión recta, ¿sí? Y yo me muevo con la declinación, ¿sí? ¿Sí lo dije bien? Ascensión recta y me muevo con la declinación, ¿o es al revés? Creo que lo dije al revés. Déjame verifico aquí rápidamente para que no quede una mentira aquí grabada, Dios mío. Sí, yo creo que lo dije al revés, porque eso no puede ser correcto. No, parece que sí. Bueno, el caso es que él construyó en ese momento el telescopio refractor más grande. Él era muy bueno haciendo lentes de vidrio. Y entonces él construyó el telescopio refractor con una apertura de 25 centímetros. Porque él tenía una empresa. Él trabajaba en empresa y después puso su propia empresa. Él lo hizo para un observatorio en Estonia. El sucesor de Fraunhofer, más adelante,
construyó uno de una apertura de 38 centímetros para un SAR, el SAR Nicolás I, y otro similar para el observatorio de Harvard. Y ese fue el gran refractor que utilizaban en el telescopio de Harvard para hacer todos los trabajos que les voy a mencionar en un ratito. Más o menos a mediados del siglo XIX. Y hubo una fuertísima expansión de la industria gracias a los trabajos de Fraunhofer y a su desarrollo en temas de nuevos materiales y en general de óptica. Y se fundaron todas estas grandes empresas famosísimas de cristales y vidrios y alta tecnología en materiales como Saint-Gobain, como Schott, como Carl Zeiss, que hace todos estos lentes tremendos. Y finalmente, durante el siglo XIX, se lograron las máximas aperturas, al final del siglo XIX se lograron las máximas aperturas, que fue unas aperturas de 102 centímetros, con lentes, con telescopios refractores. ¿Sí? Una apertura, son lentes de 1 metro de diámetro, imagínense la mole que es esa. ¿Listo? Bueno, eso es un pequeño recorderis para hablar de, efectivamente, lo que se me olvidó aquí como un bobo. Sí, efectivamente el movimiento es en declinación. O sea, lo dije bien la primera vez y lo dudé, yo no sé ni por qué. Pero bueno, en la montura ecuatorial de la izquierda. Bueno, entonces el refractor más grande, que es el que yo estaba mencionando al rato, es el famoso refractor de Yerkes, que tiene un lente de 1 metro de diámetro y vean el tubo tan largo que es, ¿no? Que también es un inconveniente tener ese tamaño tan grande. Y así más o menos funciona. O sea, digamos, su diseño es absolutamente simple. O la construcción de un lente tan grande no es simple para nada. Y si uno entonces comienza a utilizar lentes más grandes, entonces esos lentes lo que pasa es que se van a curvar bajo su propio peso y se van a deformar. Entonces si se deforman ya no me sirven. Entonces les estaba diciendo que un sucesor de Fraunhofer fue el que le hizo el telescopio, el gran telescopio refractor de Harvard, que fue, digamos, que produjo una gran cantidad de descubrimientos increíbles. Bueno, entonces, como les mencionaba, el límite de apertura de 102 centímetros o 40 pulgadas está dado es por la deformación del lente. O sea, si construyo un lente más grande se me deforma y se me daña. Pero cuando llegaron las placas fotográficas o la fotografía, entonces ya fíjense que ya se me volvía mucho más fácil el problema porque, claro, la conveniencia de los refractores es que yo me podía hacer aquí abajo y mirar y operar el telescopio desde abajo. Y lo inconveniente de los reflectores, como los newtonianos, era que me tocaba a mí irme con el tubo, desplazarme con la parte superior del tubo. Pero ¿qué pasa? Pues que si yo pongo aquí, en vez de tener un observador, pongo una placa fotográfica, entonces pues ahí sí ya no hay ningún problema, porque yo no tengo que estar por allá arriba todo el tiempo, sino que yo subo, pongo una placa fotográfica y me bajo y ya. Y que la placa fotográfica haga todo el trabajo de registrar lo que sea que está viendo el telescopio. Entonces eso fue una ventaja grandísima porque eso dijo, no, pues entonces ya ahora sí podemos tener otra vez reflectores y podemos tener reflectores del tamaño que se me dé la gana y pongo la placa fotográfica en el foco, digamos, en el punto donde el primario está enfocando, el espejo primario está enfocando. Entonces ya podíamos volver a usar telescopios reflectores de nuevo, ¿sí? De manera práctica. Entonces, precisamente, ya cuando estuvo el refractor de Yerkes, en 1900, no me acuerdo, o tal vez ni lo dije, sí, no, creo que no lo dije, finales del siglo XIX, principios del siglo XX se comenzaron a construir reflectores cada vez más grandes, ya le ganaron a los refractores otra vez. Entonces, en 1919 se logró superar finalmente el tamaño del Leviatán, ¿no? De 2 metros de apertura, porque de todas maneras este tenía una apertura mayor que el refractor más grande que fue el Yerkes, que era solo 1 metro. Entonces llegó el telescopio Hooker de Mount Wilson, que lo montaron Hale, el del cometa Hale-Bopp, que lo mencionamos la vez pasada, y Ritchie, que fue uno de los inventores del sistema Ritchie-Chrétien de los telescopios modificados que veíamos la vez pasada, así como uno de estos diseños especiales de telescopio reflector. Listo, entonces claro, ya uno ponía la placa
y después la bajaba, la revelaba y uno podía con toda la calma del mundo estudiar la placa fotográfica. Y así fue que avanzó la mayor parte de la astronomía de principios del siglo XX, fue gracias a las placas fotográficas. Entonces, para poder analizar todos estos nuevos datos que llegaban, entonces necesitaba más gente, porque antes era casi que una persona por telescopio, un astrónomo por telescopio. O sea, había un telescopio y solo se necesitaba un astrónomo que estuviera dibujando todo el tiempo y diciendo qué era lo que estaba encontrando, etc. Pero pues con las placas fotográficas ya entonces no necesitaba una persona ya todo el tiempo, sino que yo podía producir datos, placas fotográficas constantemente y me faltaba la gente para poder analizar los datos. Y entonces aquí llega la época de las computadoras, entre comillas, de Harvard, que eran realmente el grueso de las científicas, o sea, mejor dicho, la astronomía estelar, la astrofísica estelar de principios del siglo XX que fue desarrollada en Harvard, que fue pues fundamental para nuestra comprensión de cómo funcionan las estrellas, y cómo catalogamos también las estrellas fue gracias a las astrónomas de Harvard. Hay como 2 o 3 nombres de los principales, entre comillas, astrónomos de Harvard, pero las que hacían la mayoría del trabajo eran las famosas computadoras, que eran mujeres que se contrataban, se les pagaba muchísimo menos que a los hombres, como ha sido costumbre durante mucho tiempo, y como no tenían títulos, pues no les pagaban casi nada, pero las ponían entonces a moler, a hacer cálculos, etcétera, todo el tiempo. Entonces voy a mencionar algunas de las más famosas, pero la idea es que ustedes miren y lean un poquito más sobre la historia de cada una, porque cada una tuvo un aporte increíble. Y hubo más, me quedaron varias sin mencionar, pero hay varias más. Entonces, una es Annie Jump Cannon. Todas estas seguramente ustedes espero que las hayan escuchado en algún momento de sus vidas. Ella fue la que catalogó las estrellas por los espectros y temperaturas. Con este sistema, el sistema de catálogo por tipo espectral, se lo inventó esta señora, Annie Jump Cannon. Ese sistema que ella utilizaba le llevó poder recibir un doctorado honoris causa por la Universidad de Groningen y la Universidad de Oxford. Esta señora comunicó ese sistema de clasificación de estrellas por tipo espectral, digamos el famoso diagrama de Hertzsprung-Russell, que vamos a hablar en un par de clases. Hertzsprung lo pudo montar gracias a la clasificación espectral de Annie Jump Cannon. Bueno, otra persona, otra de estas científicas importantes fue Henrietta Swan-Leavitt, quien descubrió la relación de ciertas estrellas que su brillo y su cambio en el brillo depende de el periodo del ciclo donde sube y baja el brillo de estas estrellas variables llamadas las cefeidas. Estas son súper importantes para saber qué tan lejos están esas estrellas. Entonces, todo este conocimiento de dónde están las estrellas ya más lejanas, las que no puedo observar simplemente por paralaje, como lo mencionaremos con más detalle en la próxima clase, pero ya hemos hablado de paralaje antes acá. Esta manera de poner el primer paso en lo que llamamos la escala de distancias galácticas, que son las cefeidas variables, se lo descubrió Henrietta Swan-Leavitt. Williamina Fleming fue otra de estas mujeres quien trabajó catalogando estrellas y fue la que descubrió la famosísima nebulosa Cabeza de Caballo. Bueno, aquí está Ira Woods, quien descubrió muchísimas estrellas variables, pues precisamente para ayudar a entender cómo es que funcionan las estrellas variables. También estaba Antonia Maury, quien también colaboró con Hertzsprung, y también, o sea, todos los directores del observatorio de Harvard no eran, digamos, tenían una relación muy complicada con las mujeres que trabajaban ahí. Florence Cushman, quien trabajó en un catálogo de 220.000 estrellas que no tiene el nombre de ella, tiene el nombre pues del científico que figuraba pues en ese momento. Cecilia Payne, de quien no me acuerdo si hemos hablado antes, me parece que tenía la intención pero no lo hice, quien descubrió en su tesis doctoral que en general
no solo el Sol, sino también las estrellas estaban principalmente compuestas de hidrógeno y helio. En esa época, como lo mencionamos hace un par de clases cuando hablábamos del Sol, se veían los espectros, se tomaba el espectro del Sol y se veía que estaba lleno de elementos, hierro, sodio, etcétera, elementos que se encuentran aquí en la Tierra. Entonces, lo que se pensaba en ese momento es que la composición del Sol era igual que la de la Tierra, era como la Tierra, pero mucho más caliente. Eso era lo que se creía en ese momento, por lo que se veían los mismos elementos. Pero Cecilia Payne tomó los trabajos de un científico del Renacimiento bengalí en la India llamado Saha, y él había desarrollado unas ecuaciones de estado para gases muy calientes, y entonces Cecilia Payne lo aplicó para el contexto de las atmósferas estelares y logró descubrir entonces que su principal composición era hidrógeno y helio. Bueno, aquí está, pues, para que ustedes lo miren más adelante, las diferentes computadoras, las grandes astrofísicas de principios del siglo XX trabajando en Harvard, avanzando, digamos, trabajando con los grandes datos que estaban llegando en ese momento, las grandes cantidades de datos que estaban llegando en ese momento. Bueno, eh, entonces decíamos que los telescopios iban avanzando y entonces asimismo la manera como los astrónomos veían, por ejemplo, los planetas, por ejemplo aquí vemos Marte, cómo cambió la visión de la humanidad de Marte desde 1659, ¿sí? Estamos hablando de Huygens, hasta, por ejemplo, 1920, cómo fue cambiando. Más adelante, digamos, el dibujito 1 sería el de Huygens, el 2 sería de Beer y Madler, aquí sería el de Kaiser en Leiden en 1862, aquí abajo de Schiaparelli, de quien hemos hablado también un par de veces sobre el tema de los cometas, quien descubrió como algunos indicios de líneas y canales, pero que más adelante fueron muy mal interpretados por otros astrónomos, hasta que a principios del siglo XX, Antoniadi ya pudo, un italiano, pudo ver con tanto detalle Marte que descubrió que lo de los canales de Marte no era verdad, o sea que era simplemente ilusiones ópticas. Bueno, entonces ahora rato habíamos mencionado el telescopio que llegó a superar al telescopio, al Leviatán de Beer, que fue el telescopio Hooker con un diámetro de 2.5 metros. El de Beer tenía 2 metros, o 1,80 y pico. Este era de 2.5 es de 2.5 metros, el Hooker de Mount Wilson. Y fue el más grande del mundo hasta 1949, desde su construcción en 1919 hasta 1949. En este telescopio se dieron también grandes, enormes avances en la astronomía en el mundo. O sea, de la astronomía, perdón, en general. Obviamente esto es en Estados Unidos. Aquí Hubble, con este telescopio Hubble descubrió la expansión del universo. Zwicky descubrió indicios de que existía la materia oscura o de lo que nos hace pensar que existe la materia oscura, y Beir descubrió las poblaciones estelares, los diferentes tipos de estrellas que hay, y descubrió también los diferentes tipos de cefeidas variables. Bueno, aquí es una imagen de Hubble precisamente operando el telescopio Hooker. Bueno, aquí hay unos telescopios reflectores profesionales, el telescopio Hale de 5 metros en el Monte Palomar, ya pues significativamente más grande que el anterior. Ustedes ven allá abajo, a ver si se alcanza a ver aquí el tamaño de una persona, ¿sí? Telescopio Hale. Y aquí al lado derecho el Gemini North, que tiene un espejo de 8 metros, ¿sí? Mucho mayor que el de Monte Palomar en Estados Unidos. Bueno, entonces, claro, con las placas fotográficas, de hecho si ustedes van a observatorios antiguos, ustedes van a poder ver, o sea, observatorios históricos más bien, ustedes van a poder ver que tienen todavía guardadas las placas fotográficas que se estudiaban para descubrir, por ejemplo, nuevos asteroides o catalogar estrellas, etcétera. Pero también, pues tenían una limitación, y es que el procesamiento de los datos era absolutamente análogo, absolutamente humano, o sea, tenía que haber alguien con una lupa mirando esto. No había, digamos, no existía la manera digital de almacenar estos datos. Hasta que se desarrollaron estos aparatitos,
los llamados CCDs, Charge Coupled Devices, que son esencialmente los sensores de las cámaras. O sea, son los píxeles, o sea, son arreglos, ¿sí? Arreglos electrónicos, donde en cada puntico de ese arreglo hay un pequeño detector que va a detectar cierta cantidad de luz y va a reportar. Entonces yo llevo esa información eléctrica y la traduzco a que llegó, por ejemplo, un fotón rojo, un fotón azul, un fotón amarillo e impactó ese píxel de ahí. Entonces ahí es donde comienza el tema de la fotografía digital. O sea, las cámaras digitales que tenemos ahora en todos los celulares, en todos los computadores vienen con cámara digital. Todo eso empezó gracias a la astronomía, que fue precisamente la necesidad de digitalizar toda esta información que estaba llegando de todos estos grandes telescopios. ¿Listo? Eso es una de estas cosas que uno le pregunta, bueno, la astronomía, ¿para qué? Para esto. ¿Listo? Claro, si uno va a mirar las CCDs que se utilizan en astronomía, pues son unas cosas que siempre están muchísimo más avanzadas que cualquier aparato. Mejor dicho, la cámara más gomela del mercado no tiene ni siquiera ni de lejos la densidad de píxeles por centímetro cuadrado, o sea, la cantidad de fotones que puede recibir individualmente, distinguir individualmente, comparado, por ejemplo, con cualquier telescopio moderno. O sea, la astronomía siempre va muy por delante de esto. Por ejemplo, esta es una matriz de muchos CCDs, o sea, muchos arreglitos de CCDs, que es para el telescopio espacial Kepler, que tiene un campo de visión bastante amplio, ¿sí? O sea, puede monitorear constantemente muchas estrellas. Bueno, este es uno de los espejos del VLT, el Very Large Telescope, en Chile. Tiene 8 metros de diámetro. Este es solo de uno, porque el VLT, a pesar de que se llama el VLT, son 4 telescopios, ¿sí? Diferentes, operando en sincronía. Aquí está el Cerro Paranal, donde están los 4 telescopios del VLT. Cada una de estas casitas que se ve aquí es precisamente uno de los hogares de cada uno de los telescopios del VLT, que de hecho, como les dije, son 4. Y aquí a este lado vamos a ver otro telescopio, pues en el desierto de Atacama, en Chile, el Vista, de 4.1 metros de apertura. Otro telescopio muy famoso en Mauna Kea. En Mauna Kea es un volcán extinto, que queda a una altura de 4.000 y pico metros de altura, o sea, perfecto para evitar todos los efectos atmosféricos. Un montón de telescopios. Aquí hay uno de los más grandes del mundo, que es el telescopio Keck, de 10 metros, ¿sí? Y entonces el espejo primario no es un solo espejo, ¿sí? Sino son varios hexágonos montados uno cerca del otro. ¿Listo? Y entonces se va a utilizar precisamente algo que vamos a llamar óptica adaptativa. ¿Qué ocurre? Que cuando mi telescopio es tan grande, entonces va a comenzar a ver también efectos atmosféricos. Observemos aquí lo que ocurre. Llega la luz de la estrella desde arriba, digamos, yo estoy aquí abajo y me llega la luz de la estrella, pero la luz de la estrella, si estoy cogiendo un haz lo suficientemente amplio de luz, entonces de pronto un pedacito de la atmósfera se va a volver más denso porque sopla el viento o pasa una nubecita, lo que sea, y entonces se va a distorsionar un poquito ese haz de luz. Entonces, al distorsionarse significa que se retrasa respecto a sus amigos que iban todos al tiempo, todos los fotones iban al tiempo, pero si se encuentra uno de estos fotones, por ejemplo una nubecita, entonces se demoran un poquito más. Recuerden que la luz se demora un poquito más en avanzar si yo vuelvo el medio un poco más denso desde el punto de vista óptico. Entonces se va a deformar el haz y entonces lo que va a hacer es que se me va a borrosear la imagen. Y al final, cuando llegue a mi telescopio, a ver, voy a salirme de acá, ya. ¿Sí? Entonces, cuando ese frente de luz llegue a mi telescopio, o sea que es la línea negrita, ya está muy deforme. Y cuando me llega al telescopio, al pasar por toda la atmósfera, ya se me desbarató. ¿Listo? Se me distorsionó toda la imagen. Entonces, para eso, existe algo que se llama óptica adaptativa, que en lo que se basa es entonces, si tengo mi espejo, entonces voy a deformar un poquito mi espejo para compensar las distorsiones atmosféricas. Y este es un ejemplo de cómo puede mejorar una imagen
desde el VLT, desde el Very Large Telescope en Chile, cómo puede mejorar la imagen al usar óptica adaptativa, al tomar y deformar el espejo de manera estratégica para compensar precisamente esos efectos atmosféricos que me dañaron la imagen originalmente. ¿Sí? Eso es algo que se puede hacer, por ejemplo, con el telescopio Keck, que son diferentes paneles que puedo mover.